¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Espero que todos estén muy bien. Y hoy queremos hablar sobre esas posibilidades de regularización una vez se esté ya en territorio español. Había publicado en mi Instagram y en mi cuenta de TikTok un video muy corto explicándole a las mujeres víctimas de violencia de género que podrían sacar sus papeles estando acá y denunciando. Tengo aquí la página del ministerio, acá la tengo, portal de inmigración, donde está toda la información que les había dicho. Hablaremos también de ese video que dejaré nuevamente por aquí y aquí en la i de información de la esquina, donde una experta en extranjería, la abogada Alba, nos había hablado sobre diferentes temas para regularizar la situación una vez estando aquí y sobre esa nueva posibilidad de la que hablaremos al final y de la que tendremos un en vivo súper importante el próximo miércoles a las 20 horas en nuestro acostumbrado programa en directo, donde hablaremos con dos personas que están llevando todo el tema sobre la nueva iniciativa de regularización para las personas que se encuentran aquí en España en estos momentos. Eh, Tocaremos esos temas al final. Un segundo, voy a quitar las notificaciones de esto y les voy a entonces hablar un poco sobre eso. Diferentes posibilidades estando acá, diferentes a los arraigos, además de los que ya hemos hablado también varias veces. Ahí hay un video con otra experta hablando sobre los arraigos, fue un video espectacular. Ya volveremos a profundizar en estos temas, pero es que esta forma también es muy importante. Según la página del portal de inmigración, acá tenemos ciudadanos de otros estados, inmigrantes, autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Incluye anexo de autorización de trabajo. Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, esto lo vuelven a repetir acá. El contenido de esta página es meramente orientativo, únicamente es de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud, igual que todos nuestros videos, que como aquí lo modifican todo en cualquier momento, pues hay videos que pasan ya al olvido porque se ha modificado la norma y por eso sacamos un nuevo video con información reciente todo el tiempo. ¿Qué nos dice esto? Tipo de autorización. Es una autorización de residencia, esto está funcionando muy mal, de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que podrán obtener las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Recuerden, mujeres extranjeras que no pertenezcan a ningún país de la Unión Europea, víctimas de violencia de género, que se encuentren en España en situación irregular, supremamente importante, porque esto les permitirá sacar papeles para poder vivir y trabajar tranquilamente acá, después obviamente de haber pasado por una terrible situación. Hay más proyectos de este para diferentes tipos de personas, de los cuales hablaremos mucho más adelante en más videos cortos en mis cuentas de TikTok, de Instagram, aquí y en los próximos videos. Así que suscríbanse al canal y activen esa campanita para que puedan estar pendientes de la información más reciente sobre estos temas. Los hijos menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España en el momento de la denuncia podrán obtener autorización de residencia o de residencia y trabajo en el supuesto de ser mayores de 16 años. La información básica, pues ahí están los decretos y luego nos ponen los requisitos. No ser ciudadana de un estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza o familiar de ciudadano de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadanía de la Unión. Ahí lo explican claramente. Si ya eres familiar de un ciudadano de la Unión, pues no uses este trámite porque como familiar de ciudadano de la Unión se pueden sacar papeles muy fácil. También lo hemos explicado ya varias veces en varios videos en este canal.
Segundo, haber denunciado ser víctima de violencia de género y poder aportar uno de estos documentos probatorios de esa denuncia. Una orden de protección por la autoridad judicial competente en el marco del proceso penal o un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. En principio es muy sencillo. Para la concesión definitiva de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se requerirá que el procedimiento penal concluya con sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer víctima ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado. Si se vuela, si se va, si se pierde, igual se pueden hacer cosas. La documentación, impreso de solicitud, copia del pasaporte completo, documentación por la que se otorgue la representación legal a favor de la persona física que formule la solicitud, o un abogado, un tramitador, cuidado con las estafas, y documentación acreditativa de haber denunciado ser víctima de violencia de género. Nuevamente lo repito, después de haber pasado por una situación muy difícil, muy grave de violencia de género, hay una posibilidad que les brinda esto a las personas en situación administrativa irregular. Otra que ayuda sobre todo a personas que estén en Cataluña en este momento es la línea ACOL. La línea ACOL de la Generalitat o del Ayuntamiento, creo que viene desde la Generalitat porque aportan dineros de Europa, sirve para esas personas que quieran sacar sus arraigos y que no hayan podido encontrar el contrato para poder trabajar ese primer año y obtener sus papeles. Aquí en Cataluña, la línea COL le está permitiendo a ayuntamientos y fundaciones, organizaciones sociales que trabajen con estos temas, contratar al mismo número de empleados que tengan en este momento, pero que no tengan papeles para ayudarlos a sacar ese arraigo y poderles dar la oportunidad de continuar tranquilamente con permiso para vivir y trabajar aquí en España. ¿Cómo pueden averiguar sobre este tema? Si están en Cataluña, acérquense al ayuntamiento, a sus ayuntamientos o a cualquier organización de tipo social y plantéeles esta idea porque algunas no lo conocen. Y si la conocen y usted cumple con los requisitos para los arraigos, podrán obtener papeles con la ayuda de esos ayuntamientos, con la ayuda de esas organizaciones sociales. Tristemente, ayer yo me comuniqué con una porque quería hablar con ellas y que me explicaran de primera mano qué trámites habría que realizar, cómo manejaban eso. Y me querían poner cita para hoy mismo para hablar con ellas sobre ese tema, pero yo les dije que quería obviamente ser muy sincero con ellos, que yo tengo papeles, que simplemente lo quería hacer para poderlo hablar acá con ustedes, contarles todo lo que hay que hacer. Y entonces no quisieron ya darme cita ni ayudarme. Y esto me parece muy feo de las organizaciones sociales porque no están buscando difundir esta información y esto también es una denuncia para ellas. No pierden nada con hacer unas entrevistas, darnos la información para que podamos difundirlo y más personas aquí en Cataluña se beneficien de esto. Así que muy triste por esa noticia, pero bueno, ni modo, esperemos que las otras organizaciones sí lo hagan mejor. Ustedes recuerden, búsquenlas. Pregunten en los ayuntamientos, pregunten en esas organizaciones para ver cómo los pueden ayudar si ya cumplen los requisitos para esos arraigos. Y para terminar, el tema de regularización ya que promueve esta organización, esta plataforma, más bien tendremos un en vivo el próximo miércoles a las 20 horas como todos los miércoles con dos personas expertas en esto que trabajan desde adentro y que están organizando esto y llevan organizándolo desde hace muchos años para que nos comenten todo lo de esta nueva iniciativa. Será muy importante que como comunidad migrante nos organicemos para ayudar a que esto salga adelante y voy a dejar dos cosas muy claras. Si no hay presión desde la comunidad migrante y desde la sociedad española, amigos, compañeros que quieran ayudarnos a sacar esto adelante, será muy difícil que esto pase. Así
que necesitamos que nos unamos, que nos juntemos para organizarnos. Por eso ellos ya en sus cuentas oficiales están empezando a publicar primero lo de este en vivo, este programa que vamos a realizar en los canales habituales, y además las reuniones que se están organizando en todo el territorio español y los comunicados que están sacando para que cualquier persona se sume. Quedarse sentado en el sillón de su casa o en su cama viendo televisión y viendo videos de YouTube no sirve para nada. A esto hay que salir a la calle, juntarnos. Si hay una convocatoria, salir a presionar, buscar aliados, amigos que firmen, que se unan a la convocatoria y que saquemos esto adelante entre todos. Y la segunda recomendación la hago por un compatriota colombiano que tristemente me escribió en un video anterior que no habláramos de estos temas ni que le diéramos, como era, esperanzas a las personas. O sea, me pareció un comentario muy triste y muy desubicado de esta persona. Obviamente, y lo hemos dicho desde que estas iniciativas empezaron, y por eso hemos entrevistado a gente que ha participado hasta en las regularizaciones anteriores, que se han encerrado en iglesias, que han hecho huelgas de hambre, para explicarle a las personas que esto no es un tema sencillo, esto no es decir regularicen y ya se regularizó a las personas. Se necesitan voluntades políticas, presión de la sociedad civil y de la comunidad migrante para que esto pueda pasar. Obviamente con argumentos que los tenemos muchos, y este canal nuevamente está plagado de entrevistas a economistas, a políticos, a actores que están dentro de estos temas para explicar de qué se trata y en qué beneficios tendría esto para la sociedad española, para la economía, para el estado de bienestar, para las pensiones. Bueno, tantas ventajas que traería esto. Además, después de leer ese BOE del 30 de diciembre donde decía que permitirían la contratación de personas desde el extranjero, pero ¿y qué pasa con las cerca de 600.000 personas en situación administrativa irregular que están aquí en España, acá? Por eso apoyaremos la iniciativa de regularizar a estas personas. Difundiremos las noticias, hablaremos del tema, obviamente diciéndole y aclarándole a todo el mundo. No pongan todas sus esperanzas en esto porque será un proyecto muy largo y difícil, eso hay que reconocerlo. Pero entre más nos sumemos, más apoyemos, esta iniciativa podría llegar a buen término. Depende de todos nosotros, no solo de un puñado de personas que estén pensando en ayudar a todos los demás que están en su casa viéndonos. Tendremos ese en vivo, participen, resuelvan todas sus dudas. Si pueden, vayan a las reuniones que se están programando, hay unas presenciales, otras digitales, donde se está dando toda la información de qué se necesita. Ayuden con la recolección de firmas. Y por favor, súmense a las cuentas de las campañas oficiales. Yo solo soy aquí un medio que está comunicando. Soy una tercera parte que está informando sobre este tema. Así que no me hagan preguntas específicas a mí ni me pidan simplemente el teléfono de a quién llamar para organizar. Las cuentas de ellos están ahí, regularización ya en Facebook, en Twitter, tienen cuenta en Telegram donde reparten toda la información, así que búsquenla, infórmense, participen del en vivo, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les notifique cuando empecemos a transmitir con ellas el próximo miércoles. Y sobre todo, ayuden a difundir estas iniciativas porque lo que más necesitamos es apoyo mutuo entre toda la comunidad migrante sin importar creencias, religión, nacionalidad, color de piel. Somos una comunidad que necesita salir adelante y ayudarnos entre nosotros. Gracias por estar acá. No se les olvide dejar su like, suscribirse, compartir, dejar cualquier comentario para que yo pueda intentar responderlo por aquí o cualquiera de mis otras redes sociales. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video.